Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. La Universidad de Castilla-La Mancha acoge desde los finales de los años 60 el Cineclub Universitario. Han pasado 20 años y la Facultad de Humanidades le quiere rendir homenaje, le rinde homenaje con una exposición titulada Lo que hemos visto. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Martínez Gil y a Inés del Castillo, que nos van a hablar sobre esta exposición y sobre cine y muchas otras cosas más. Fernando, bienvenido, buenas noches. Inés, bienvenida. Gracias. Bueno, una exposición, las cosas que hemos visto. ¿La habéis montado vosotros, dos alumnos de la Facultad de Humanidades? Contarnos cómo ha surgido esta idea. Pues, a ver, la idea surgió porque llevamos 3-4 años ya colaborando con el Cineclub, aunque Fernando lleva 20 años y todos los que quedan trabajando en el tema del Cineclub, sobre dentro de la universidad y sobre todo también en Toledo. Y bueno, pues nosotros nos metimos o empezamos a colaborar dentro del Cineclub de la Facultad de Humanidades los últimos años, 3-4, y Fernando nos estuvo comentando pues eso, de que llevaba mucho tiempo celebrándose este Cineclub en la Facultad de Humanidades de Toledo y que iban a hacerse 20 años este año. Y entonces, pues, sobre todo por iniciativa de Sergio Isabel, que es el otro alumno de doctorando y compañero mío, dijimos de, bueno, pues venga, vamos a hacer una exposición para ver todo lo que se ha visto y todo el material que hay, porque parece que el Cineclub es algo de simplemente nos reunimos y proyectamos una película, pero hay mucho trabajo detrás, o sea, desde las reuniones para ver qué temática y qué ciclo cogemos y exponemos este año es el de Alfred Hitchcock, pero otros han sido musicales, comedias de Billy Wilder, y a lo largo de 20 años pues ha habido muchísimos ciclos y claro, desde esa reunión previa hasta presentación de películas, elaboración de fichas, elaboración de carteles y toda una cantidad de material que se ha hecho en estos últimos 20 años, que es un poco también para ver y rendir homenaje tanto a todas las personas que han trabajado en la exposición, bueno, en la exposición no, en el propio Cineclub a lo largo de todos estos años, como a las personas que han tenido también la iniciativa, que Fernando ha sido el promotor sobre todo, de coger y decir y seguir impulsando el Cineclub, porque va mucha gente, tanto, sobre todo gente externa de la facultad, pero también van alumnos, y entonces es una manera de decir pues, un homenaje en el fondo, que es el motivo de la exposición, es rendir homenaje a todas las personas que han trabajado y han colaborado y han asistido a todos estos años. Son 20 años de Cineclub Universitario, son muchos años. ¿Cómo habéis hecho esa selección? Porque imagino que no habrá sido fácil, claro. No, la selección ha sido fácil. Para empezar, hemos tenido la gran ayuda porque Fernando y Miguel han ido reuniendo todos los materiales que se han ido haciendo y elaborando a lo largo de todos estos 20 años, desde los carteles de cada película que se ha expuesto, bueno, se ha proyectado, y la ficha. Y claro, a partir de ahí ha sido decir vale, ¿qué hacemos con todo este material? Pues por un lado decidimos hacer una introducción a lo que es la exposición, por otro lado a los ciclos, porque claro, o sea, son 20 ciclos, no podemos proyectarlo, o sea, no podíamos ponerlos todos los ciclos aunque nos hubiese gustado, y entonces, pues por ejemplo, cada ciclo tiene un tríptico, donde de hecho tienes ahí uno, que en él pues tienes la información de todas las películas que se van a proyectar, una breve introducción, y pues en este caso son todas de Alfred Hitchcock, pero si no fuese el caso pues te diría el director, el año de la película, y para que puedas ver un poco tanto los días y cuándo, y bueno, y un poco de qué va la película. Y entonces decidimos también poner una selección, 5 trípticos de los 20 que había. Había algunos que, de hecho, en los momentos iniciales casi no había trípticos, simplemente el cartel de la película. Luego, por ejemplo, otro panel que explica todo el material gráfico que se ha elaborado a lo largo de estos 20 años, desde los carteles hasta las fichas. Y entonces, como, o sea, el total de todos estos materiales habría más de 200 y no tenemos, no tenemos ni facultad suficiente para haberlos puestos todos en la propia facultad. Por lo tanto, decidimos hacer una selección de tratar de poner por lo menos un cartel de casi cada ciclo, que no están todos. Hay, creo que de carteles hay unos 16 o 15, no, hay 16 más o menos. Por lo tanto, hay 4 ciclos que no están puestos, pero vamos, que es una selección para que se vea también un poco de la representación de todos los ciclos que ha habido y también de las diferentes personas que han elaborado los carteles, porque ha habido 3 personas que se han encargado sobre todo de elaborarlo, Pedro Pablo, ¿no? Isidoro, que ha sido la persona que ha elaborado más carteles de todas las películas que se han proyectado, y luego pues Sergio y yo, que hemos estado trabajando también para elaborar estos carteles, y luego
los carteles acompañados de sus fichas, que las fichas pues las elabora la persona que se encarga de presentar la película el día. Y entonces, claro, las fichas pueden ser pues desde el propio Fernando hasta cualquier persona que haya tenido la iniciativa de en ese año haber decidido de presentar esa película, haber buscado información pues tanto del director de la película, de los actores o de cualquier tipo de elemento vinculado a la película, que puede ser, por ejemplo, basado en libros o en función de lo que pide la película, pues ahí también está puesto para que se vea también todo el material que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás de las personas. Luego hay otro panel que estuvieron haciendo durante una serie de temporadas, que era la proyección de cortos antes de las películas, y ahí proyectaban pues cortos de dibujos animados, y porque también, o sea, no deja de ser cine. Y entonces también un poco rendían homenaje a todos esos cortos de animación que se proyectaban antes de las películas, y bueno, también lo hemos querido presentar. Y ya por último, que es como ya el cartel o el panel final, que es el cine y las humanidades, ya que estamos en la Facultad de Humanidades de Toledo, hemos estudiado, Fernando ha sido profesor de la propia facultad, tanto del grado como del máster, y ha impartido una asignatura que es de patrimonio hemerográfico y fotográfico, pues era un poco y todos los seminarios que se han hecho también en la Facultad de Humanidades, pues era también rendir homenaje a el cine como fuente documental para la historia y para la investigación, porque el cine es muy importante, nos sirve para tanto analizarlo de manera individual y ver cómo ha ido cambiando y ha ido evolucionando, y que el cine es subjetivo, nos muestra también las visiones de los directores, la visión que se tenía, por ejemplo, de momentos históricos, es decir, es una herramienta más y bueno, pues sirve un poco también para ilustrar todo esto. Y yo creo que ya más o menos. Bueno, se cumplen 20 años, de ahí esta exposición. Fernando, tú ya, bueno, estábamos hablando antes de que por aquel entonces, a finales de los años 60, no existía ni siquiera la Universidad de Castilla-La Mancha como tal. Tú entraste en la facultad y ya empezaste a formar parte de este cineclub universitario. Sí, el cineclub universitario ha sido una actividad muy ligada a las universidades, y en el antiguo colegio universitario funcionó un cineclub ya con una tecnología muy precaria todavía, eran los tiempos heroicos, con cámaras, con proyectores de 16 milímetros, a finales de los 60, y yo estudié en los 70 y ya me impliqué en un cineclub universitario que funcionó por aquellos años. También colaboré en otro que empezó a funcionar a comienzos de los 80, y luego de profesor también pues impulsé varias actividades en los años 90, cuando se celebró el centenario del cine español, y encontrando un círculo de estudiantes interesados, pues a partir de 2000 ya nos reunimos sistemáticamente, un poco más oficialmente, y creamos el actual cineclub universitario, que cumple efectivamente en esta temporada los 20 años. Porque es verdad que en 2000, o sea, existía se fundó a finales de los años 60 y sí, en el ha 2000... funcionado intermitentemente, ¿no? Dependiendo de las distintas promociones. Lo que es la Facultad de Humanidades, pues ha sido el primer cineclub universitario, y ahí seguimos. No sé el fuelle que tendremos en los próximos años, pero mientras haya estudiantes y colaboradores entusiastas como son Sergio e Inés, pues sin duda seguiremos adelante. Bueno, tú has unido muchas pasiones, en un poquito Toledo, tu pasión por Toledo, tu pasión por el cine, la universidad, ¿ha sido todo un poco rodado? Sí, digamos que en el cineclub universitario pues se han unido dos de mis amores, uno de ellos era la historia y otro el cine. A mí el cine como historiador me ha interesado siempre mucho, porque lo he considerado, como decía Inés, una importante fuente documental. Y como profesor de la Facultad de Humanidades sentí la necesidad de integrar el cine en las humanidades. No lo está en las asignaturas de grado, pero gracias a estas actividades que yo y otros compañeros hemos hecho en seminarios, cursos de doctorado, máster y el cineclub, por supuesto, pues lo hemos integrado de alguna manera. Se han proyectado más de 200 películas. Sí, más de 200, no las hemos contado, casi todas agrupadas en ciclos, que han tenido que ver, pues recuerdo, pues el primer ciclo se tituló Cine por la Paz. Ha habido ciclos dedicados al cine como fenómeno, como espejo de sí mismo, como la fantasmagoría, que es, a pesar de que conozcamos muy bien los rudimentos en que consiste, pero el espectador nos sigue pareciendo esas fotografías en movimiento pura magia, ¿no? Hemos hecho ciclos relacionados con la historia, con la literatura, con la pintura,
con la antropología. Hemos dedicado ciclos a Fernando Fernán Gómez, a Ingmar Bergman, a Billy Wilder o actualmente a Alfred Hitchcock, el ciclo que nos ocupa esta temporada. Además hablabas de los trípticos, este es el de esta última temporada dedicado a Hitchcock, que además estará hasta el 10 de mayo, o sea que todavía se puede disfrutar los últimos viernes. Sí, nos quedan 3 últimas películas, las 3 últimas obras maestras. Bueno, hay opiniones, probablemente algunos considerarán que hay alguna otra en su última etapa, pero nos queda Con la muerte en los talones, Psicosis y Los pájaros, nada menos. Son 3 grandes películas de Hitchcock. Os piden, os demanda la gente que va al Cineclub Universitario, ¿por qué no dices un ciclo de esto, de tal? Sí, tenemos muchísimas ideas. Es un cineclub democrático, o sea, nadie impone un ciclo, sino que al comienzo de las temporadas nos reunimos, aquellos a los que nos interesa colaborar, discutimos, aportamos ideas, votamos, y la idea que más votos tiene, pues se convierte en un ciclo. Lo siguiente es confeccionar ese ciclo, ya sabiendo de qué va a tratar, pues ver qué películas son las más adecuadas y más interesantes, y a partir de ahí pues ya empezamos a trabajar en la elaboración de los trípticos, hasta que empezamos el ciclo a comienzos de febrero, coincidiendo con la apertura del segundo cuatrimestre de la facultad, y terminamos en mayo. Y lo explicaba antes Inés, somos un cineclub bueno, típico en cuanto que no nos dedicamos solamente a hacer proyecciones, sino que hay un trabajo detrás. Elaboramos una ficha, hacemos una presentación antes de la proyección y posteriormente un coloquio, que es quizá lo más jugoso y lo más interesante, porque empezamos hablando de una cosa, no sabemos en qué va a terminar, y sobre todo creo que hemos hecho algunos aficionados al cine, pero fundamentalmente hemos hecho amigos, muy buenos amigos, en todos esos coloquios, esas horas y horas y horas de polémica y de discusión con la excusa de una película. Claro, discusión sana también, porque ha ido creciendo en participación, la gente se va animando según va pasando los años, pasando las temporadas, los ciclos. Sí, hemos pasado momentos difíciles, es muy difícil enganchar a los estudiantes, sobre todo con esta mentalidad actual de que no hay que implicarse en aquello que no me supongan créditos, y el cineclub no tiene créditos, vas por pura afición. Entonces hemos pasado momentos difíciles, pero también hemos pasado momentos muy agradables, y bueno, este año yo creo que no nos podemos quejar, porque estamos, si no llenando, casi llenando, gracias en gran parte al atractivo que siguen teniendo las películas de Alfred Hitchcock, tantos años después de que las realizase. Y los jóvenes ahora, tú también que ya a lo mejor estás más en contacto, se decanta más por las superproducciones, a lo mejor piensan que, bueno, películas antiguas, qué rollo, en blanco y negro, no, a lo mejor no. Es que hay de todo, es que es en función, o sea, lo que dice Fernando, esta temporada, como es Alfred Hitchcock, de hecho hay bastante gente que es más joven, o sea, de hecho que de 16 años o así, que hemos visto este año que han venido algunas películas. Ya simplemente a lo mejor por el atractivo de decir de esta película de Alfred Hitchcock me ha sonado de que la han comentado alguna vez o lo que sea y no la he visto. Y entonces la gente va, es una oportunidad también de que puedes ver ese tipo de películas. No sé si por tema de superproducción o a lo mejor lo que sea más cercano a la gente joven puedes llamar o no. Es que es en función, o sea, a mí me gusta tanto el cine antiguo como también las nuevas producciones de ir al cine ahora a verlo, es que es en función también de los gustos. Yo de profesor siempre les explicaba, les decía lo mismo. Os gusta la historia del arte, os apasiona el arte egipcio y ¿rechazaríais el arte egipcio porque no tiene perspectiva? Como rechazáis el cine porque no tiene color o porque no tiene sonido, incluso remontándonos al cine mudo, donde hay verdaderas obras maestras que un estudiante de humanidades debería conocer, igual que conoce pues, obras de arte, de arquitectura, de pintura y de escultura, ¿no? Entonces, ¿por qué rechazar el cine en blanco y negro y el cine mudo? Tenía sus propias características, hemos ido evolucionando en la técnica, pero eso no quiere decir que fueran inferiores, eran distintos, como lo era el arte egipcio, como lo era el arte románico con respecto al arte de los últimos siglos. Parece que el cine está relegado a la parte de ocio y como que no... No se valora, en plan, valora a lo mejor tanto como cultura como una fuente importante, sobre todo para el tema de las humanidades, es muy importante. Sí, de hecho, o sea, Fernando, aunque no estuviese una asignatura incorporada que fuese la historia del cine,
cuando teníamos, por ejemplo, Historia Moderna, o sea, yo me acuerdo que proyectaba la película de El Gato Pardo o la de Esquilache, que eran películas que, a fin de cuentas, si lo estás estudiando a través de los textos y de repente lo ves en una película, dices, ahora todo tiene sentido, que volvemos a lo mismo. Lo que ves en la pantalla no deja de ser una proyección de lo que el director quiere mostrarte, pero al igual que también cuando coges un libro, no deja de ser una interpretación, pero claro, tú a través de otras herramientas te sirve para estudiar e investigar todo lo que pasó. Y además, ¿qué es eso? O sea, el cine tiene un trabajo bastante importante detrás, desde la recreación histórica, que eso, a fin de cuentas, si una película de verdad quiere mostrar una época bien y tratar de evitar de cometer anacronismos, es importante hacer todo un trabajo de investigación detrás muy importante, o sea, desde las propias ropas que aparecen hasta mínimos detalles que una persona, por ejemplo, que a lo mejor está estudiando historia, dice eso no, en esa época no aparece porque se inventó más tarde. Pero es eso, es que el cine es importante, no deja de ser... Y aparte de la recreación, sí, es una fuente histórica en sí mismo en cuanto que refleja muchas cosas de la época en que se ha realizado la película. O sea, una película histórica tiene dos planos. Uno, la época que evoca, y otro más importante, que esto es lo que le convierte en película histórica, el momento de su producción. Y a través de ese momento de su producción, recuerdo en un seminario que jugué a hacer la historia del siglo XX a partir de una selección de películas sobre la Revolución Francesa. Entonces, más que de la Revolución Francesa, lo que aprendíamos es cómo se había ido interpretando la Revolución Francesa en relación a los acontecimientos históricos que se habían ido sucediendo en el siglo XX. Claro, si es que tenemos una fuente de información, hemeroteca cinematográfica muy amplia. Además, tú, Fernando, es que has escrito varios libros, con él llegó el escándalo también, haces hincapié también, el cine, en 2 volúmenes, esta pasión total, Toledo, sí, además, como eje fundamental. Una historia del cine desde que llega a Toledo, el primer aparato Lumière, hasta la Guerra Civil. Con él llegó el escándalo, es un título de una película de Vincente Minnelli, y aprovecho aquí para decir que Las cosas que hemos visto, que es el título de la exposición, es una frase shakespeariana de un personaje que le dice a Maese Falstaff, cuando ya son viejos, recordando delante del fuego, las cosas que hemos visto, Maese Falstaff, pues es lo mismo que decimos los que llevamos 20 años viendo películas, las cosas que hemos visto, las maravillas que hemos visto, y las que nos quedan por ver. Las que nos quedan por ver, eso es fundamental, claro. Además, Toledo también ha sido fuente de inspiración para muchos cineastas. Toledo ha sido el escenario de muchas películas. Sí, sí, muchísimas. Yo he estudiado las anteriores a la Guerra Civil, pero la mayoría han sido después. Eso lo dejo para otros historiadores. Hay mucha materia para... porque, por ejemplo, entre otras cosas, dan la imagen de la ciudad, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando en la pantalla, en las imágenes en movimiento, la imagen que han dado de esta ciudad. Pero ya desde en un principio, las bellezas monumentales de Toledo llamaron la atención de los cineastas, aunque las primeras películas que yo he podido documentar no van de eso, sino porque aquí estaba la Academia de Infantería y todos los magnates extranjeros que venían a España, pues Alfonso XIII, que estaba muy orgulloso de ella, les traía aquí y se ponía al frente de las tropas a desfilar para presumir, ¿no? Y los primeros documentales que de momento se conocen, que se hicieron en Toledo, los más antiguos, tienen relación con esas actualidades de la Academia de Infantería y de las visitas de Alfonso XIII y de algún otro potentado extranjero. También hasta la actualidad, porque hoy en día todavía siguen viniendo cineastas a grabar a Toledo y a buscar... Cada vez es más difícil porque las transformaciones en la ciudad pues ya no dan las prestaciones que teníamos antes de ciudad del siglo de oro y tal, pero hay lugares emblemáticos en donde es muy fácil rodar y porque conservan ese ambiente y están fuera del tráfago de la ciudad, como por ejemplo el claustro del Hospital Tavera, quizás es uno de los lugares por antonomasia en que más películas se han hecho, de los Tres Mosqueteros, películas de todo tipo, ¿no? Hay veces que nos cuesta hasta reconocer algunas localizaciones. En la serie de Carlos V, de hecho, el Tavera es la sede de Carlos V, o sea, aparece todo el rato en la serie. De hecho, si eres de Toledo y veías la serie, era todo el rato te decían que estabas en Valladolid, pero es como, eso es Tavera, y eso lo veías. Y de hecho, por ejemplo, también en la película de las 13 Rosas,
también en la plaza de donde está el Palacio de Lorenzana y el Círculo de Arte, también se ha rodado ahí, haciendo como que era Madrid, o sea, que es que, y además lo puedes ver, también creo que la serie Isabel se ha rodado, el Ministerio del Tiempo, no sé si también ha venido alguna vez aquí a rodar, o sea, que es que ha habido, vamos, Toledo es que se sigue utilizando como referente, a lo mejor ya no tanto de ese Toledo histórico, sino utilizar la propia ciudad para recrear momentos históricos. Toledo ha sido París, ha sido Londres, ha sido Estambul, ha sido ella misma, pero entendida como ciudad provinciana, como ciudad del siglo de oro, como ciudad medieval, en fin, hemos dado multitud de imágenes, a cuál más diferente. Bueno, tu vinculación con el cine también te llevó a ser cofundador del Cineclub Municipal, también. De otra forma, no tenías suficiente con él. No, en ese momento ya no era estudiante y se puso en marcha el Cineclub Municipal. Fueron unos tiempos muy bonitos. Recuerdo con Felipe Hernández Ponos y con Álvaro, los tres los llevamos adelante en el Cine María Cristina, porque estaba de reforma el Teatro Rojas. Y fue una época muy bonita porque nos lo pasábamos muy bien. Había 2 sesiones y nos quedábamos entre sesión y sesión, pues hablando y divirtiéndonos, y sobre todo hablando de cine. Y recuerdo con mucho cariño aquellos años. Luego yo tuve que cambiar de ciudad por motivos de trabajo y Felipe Hernández Ponos realizó una labor extraordinaria, no sé cuántos años, me parece que celebró los 30 o 40 años, ¿no? Sí, sí, es una maravilla. Una pregunta difícil para los dos, aficionados al cine, bueno, más que aficionados, ya apasionados del cine, la favorita. O una recomendación, venga, vamos a dejarlo. Es que decir una favorita, es decir, quien dice exactamente, lo tiene muy claro, es que ha visto muy poco cine, porque es que depende. El otro día presenté una película, tuve el honor y la suerte de presentar una película para la que tengo una debilidad tremenda y es una de mis favoritas, no la favorita, pero una de mis favoritas, que es una de Hitchcock, Vértigo, de Entre los muertos. Me parece una película maravillosa que no me canso de ver. ¿Y tú? Yo, pues, es que a ver, o sea, es que es eso, o sea, hay tantas y en función de qué momento y el qué, yo ahora mismo, que claro, como estamos hablando del tema del cine histórico, de la utilización como fuente documental, por ejemplo, una película que sí que me gusta mucho es Las sufragistas, porque te va mostrando todo el tema de ese movimiento feminista, de cómo va evolucionando y se va transformando y esos momentos duros que además pasan en Londres, en este caso, y que además es una película que está muy bien documentada porque si coges momentos de la película, están basados en fotografías que se tomaron en Londres y claro, para todo el tema de mezclar el cine, la historia, la documentación, el movimiento sufragista y también pues eso, ilustrarlo o aprender a través del cine, pues es una película que recomiendo. Bueno, pues nos quedamos con estas 2 recomendaciones. Esta exposición va a estar en la Facultad de Humanidades hasta el día 2 de mayo, creo. El día 2 de mayo, podemos en el hall de entrada de la Facultad de Humanidades. Bueno, pues emplazamos aquí a todo el mundo a que se acerque, a que disfrute un poquito del cine y también que se acerque porque está abierto a todo el mundo el Cineclub Universitario, no solo a la comunidad. Y por supuesto les invitamos a que vengan a nuestras sesiones de Cineclub, porque es una actividad de la facultad, pero abierta a todos los toledanos y toledanas que quieran acompañarnos. Bueno, pues aquí dejamos la invitación para todo el que quiera. Las sesiones son los viernes por la tarde, cuando pase Semana Santa, ahora descansamos, los viernes a las 6 de la tarde en el Salón de la Facultad de Humanidades, en la Plaza de Padilla. Es maravilloso para luego ya salir y disfrutar un poquito del casco, ¿verdad? Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Nada, muchas gracias. A ti. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.